todavía se transforma en más inestable. Por supuesto que el gobierno tiene errores propios, por supuesto que comenzará un nuevo periodo en el que deberá dialogar y generar consenso. Esto es lo que se espera también desde fuentes del gobierno, la articulación y el cambio de gabinete a partir de lo que pase en las elecciones del 26 de octubre. Pero lo que pasó hoy me parece que va a haber un precedente digno de ser aprovechado en este momento político del país. Silvina, así después abrimos a los invitados. Yo coincido y creo que además tiene que ver con esta idea de que todo aquel que no sea kirchnerista, y por eso lo planteo en relación a las otras fuerzas políticas que pueden estar también compitiendo ahora, todo aquel que no esté con estas ideas, pasó con Macri en su momento, está pasando ahora con Milei, todo aquel que no tenga estas ideas tan extremistas, lo que le da al mundo es seguridad jurídica. Y por eso yo creo que es la reacción de Trump en relación a esto. Cualquier empresa para poder invertir tiene que saber que en la Argentina hay seguridad jurídica, con un gobierno que el día de mañana no te va a sacar una norma que te va a decir no puedes sacar la plata al exterior, no te va a decir tenés que, en la época de Moreno, para poder traer algo tenés que sacar otra cosa. Todas esas cosas locas que durante muchos años gobernaron en la Argentina. Bueno, ahora lo que están planteando es eso y creo que es lo que apuntaba el gobierno de Trump y con estas declaraciones. ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién quiere arrancar? Yo me animo. Dale. Yo creo que, hablando de la seguridad jurídica, necesitamos instituciones sólidas y fuertes. Entonces tenemos que tener un presidente que nomine jueces a la Corte impecables, que propicie un poder judicial serio y que no apueste un pleno a un solo país. Yo, por supuesto, a Tayana, cuando era ministro de Defensa, le cuestionábamos que había hecho un convenio para que las tropas argentinas, para que los militares argentinos entrenen en Rusia, y ya había invadido Rusia a Ucrania. Le hemos cuestionado que sectores estratégicos de la Argentina, no solo la base militar de Neuquén, la hidrovía, el Atlántico Sur con la pesca, el puerto multipropósito de Tierra del Fuego, las tierras raras en el norte, todas esas cosas que los gobiernos kirchneristas ponían en manos de China, el 5G, asuntos estratégicos. Siempre nos hemos opuesto a esas cosas. Ahora, Estados Unidos nos quiere ayudar, bienvenido. Digo esto, ¿podríamos en realidad tener ayuda de organismos multilaterales, como tuvimos un buen acuerdo con el fondo, y no jugar un pleno a un solo presidente, que además es bastante inestable? Nosotros tenemos que ir por las instituciones, y esto es lo que me parece que el gobierno, incluso en la oferta electoral que hace para el Congreso, no evalúa, no contempla. Voy más a la estricta coyuntura de lo que pasó hoy. ¿Vos cómo lo interpretás, Gaby? Porque también es un tema de expectativas, ¿no? El gobierno había puesto mucha expectativa en la reunión y, claro, la reunión terminó con esta suerte de confusión del presidente Trump diciendo, y bueno, si no les va bien a la elección, nos vamos. Bueno, yo creo que el gobierno lo que saca es realmente una carta importante diciendo hemos conseguido un apoyo sustancial de un país relevante en el mundo en una situación en donde el gobierno llega con cierta vulnerabilidad después del 7 de septiembre, ¿no? De haber perdido una elección quizá inesperada por las expectativas generadas. Entonces llega a estas semanas buscando cierta estabilidad, generando cierta certidumbre, sabiendo que había perdido el invicto y que tiene que retomar el control de la agenda de una iniciativa que por momentos la había perdido por cuestiones económicas y sobre todo por la crisis de Spert. Me parece que llegar al 26 de octubre con un apoyo de Estados Unidos, con el manejo de la agenda para generar tranquilidad, es una virtud para la campaña. Para adelante veremos. Estas idas y vueltas, si me permitís, como consultor político, especialista en campañas, te diría, hasta quizás le suman, hacen un poquito de ruido, desvían la atención, ponen el foco. Estamos hablando de otra cosa y no de las serias dificultades, de turbulencias económicas o de el caso Spert que tanto daño le hizo al Bueno, pero espera, ahí nacional. lo quiero escuchar a Aguilar, pero te pregunto, Marcelo, pero hoy los mercados reaccionaron negativamente. Sí, ¿Por qué? Porque bueno, la declaración de Trump fue muy confusa y además repitió en su confusión y mezcló todo. Y estaba justo sobre el horario de cierre de los mercados. Yo creo que después se fue disipando esa confusión, incluso hasta con el último tuit de Trump, donde vuelve a manifestar su apoyo total al presidente Milei. Algunas manifestaciones de parte de funcionarios argentinos que estuvieron en la reunión, desde Patricia Bullrich hasta el canciller, diciendo no, en realidad no se está refiriendo a la elección del 26 de octubre, pero eso ya había pasado después que cerraron los mercados. Entonces, claro, los mercados primero cayeron porque se asustaron. Yo creo que después se aclaró, el presidente Trump fue bastante confuso. Me parece que mañana ya todo va a estar más tranquilo y en ese sentido creo que queda claro que acá hay un proceso
no es un acto, no es la reunión de hoy, la foto, que es muy importante, muy significativo. Acá hay un proceso, acá están en negociación un acuerdo financiero, un acuerdo comercial y un acuerdo de promoción de inversiones de los Estados Unidos en la Argentina. Y esto, desde el punto de vista del volumen económico, es muy importante. Diego, que de todo, ¿no? Porque primero es hablar del rol de Trump, de por qué dijo lo que dijo, si fue una confusión o es exprofeso, de la Argentina, de su vínculo con China, con Estados Unidos. No sé por dónde querés arrancar de todo lo que es tu expertise, ¿no? Mira, yo te diría que lo que sobra es la sobreactuación. Yo creo que fue espectacular una movida que con solo 100 millones de dólares en un certificado de depósito del Banco Santander en pesos, se logró parar una corrida que nos hubiera llevado a 500.000 millones de dólares de default. Extraordinario. Yo creo que ha habido pocas operaciones en la vida, no militar, ¿no? Desde el punto de vista civil, económico, financiero, de una eficacia tan extrema. Y bienvenido sea y muchas gracias, ¿eh? Porque si no, el presidente Milei, su hermana y Santiago Caputo están en el cockpit del avión donde estamos todos nosotros, claro, incluyendo los kirchneristas, que no Sí, están sí. en esta mesa, pero están en el mismo avión. No, y además por lo nadie- tanto nos claro, hubiéramos ido sí. todos al tacho. Entonces, bienvenido, gracias. La sobreactuación de identificar Argentina y el rumbo con el presidente Milei en exclusividad, yo me siento igual que la mayoría de los argentinos, muy nacionalista. No me parece oportuno, me parece que eso es casi una ofensa al país como se dirigió. Son sus términos. Yo les recuerdo que el presidente Trump ayer en el Knesset, en el Parlamento israelí, en el mejor momento de un presidente con tantos problemas como es Netanyahu, le pidió que lo indulte, ¿no? Le pidió al presidente Herzog Al- que al- indulte ¿Qué al premier. Una cosa brutal, Sí, la cara sí, sí, casi sí. se casi se desmaya. Bueno, pero eso es Trump. el propio. Bueno, pero eso es Trump. Entonces yo creo que hay que diferenciar esa sobreactuación con la realidad. En la realidad, el apoyo americano es muy importante para Argentina, fue dado al margen de los acuerdos que haya en camino. No hay ninguna duda que Estados Unidos apoya a Argentina y que Argentina necesita ese apoyo. Bienvenido sea. Recordemos que China nos salvó el año pasado, que nos podría haber declarado el default, que había que pagar 5.500 millones de dólares, y decidió darnos 2 años de plazo y no nos fuimos al default porque lo decidió China. Ahora, lo loco es que- Gracias a China. Tenemos que decir Previa gracias. disculpas de Milei diciendo que los chinos al final no eran Sí, sí, comunistas, sí, sino también, que eran también, personas que no querían ser Pero molestadas. la pregunta es, los Hay que países ser más profesionales. los grandes diría el países nos presidente. ayudan. Sí. Ahora, nosotros no nos ayudamos a sí Este mismos, es porque el- tenemos 100 pero, años de fracaso disculpame, continuo. Hugo, el ¿Y? problema es ese. Claro. La solución no va a llegar, sean mejores o peores las declaraciones y las actitudes de Washington, de Beijing, de Bruselas, de Brasilia, son las nuestras. Nosotros tenemos que acordar, yo te diría básicamente 3 cosas. Un Banco Central independiente. Fíjense el propio Trump, el lío que tiene porque lo trata de echar a Powell, el presidente de la Reserva Federal, sí. y no puede. Mirá la importancia que tiene la potencia número 1 tener un Banco Central independiente. Presupuestos aprobados en el Congreso, hace 2 años que no tenemos presupuestos. ¿Cómo no podemos? ¿Qué nación somos si no podemos Pero aprobar? arranquemos con la mitad de la población pobre que dejó el último... No, bueno, pero estoy hablando- digo, Pero, o sea, pero lo que dice Diego es muy importante porque estamos en esta situación de pedirle un rescate a los Estados Unidos, jugarnos, insisto, un pleno a la ruleta, a que la buena voluntad y la amistad nos salve, porque el Banco Central no acumuló reservas desde que salimos del cepo para acá. Pero esa y usaron responsabilidad atajos, nuestra. que la liquidación del campo, que el bonte que iba a salir todos los meses, que era un bono, que al final con la tasa que pagaban no pudieron volver a emitir a los meses siguientes. Digo, una serie de errores por la obsesión de Milei de decir que el dólar iba a estar en 700 pesos y, lamento decirlo, porque le tengo un gran aprecio, de Santiago Bausili, que no muestra la independencia que tiene que tener el Banco Central, que termina sacándose selfies con el presidente de la Nación y el equipo económico. Y yo les propongo desde hace tiempo al gobierno, todo lo que es la coalición cívica, sacar una ley donde la independencia del Banco Central sea de derecho, sea de hecho y sea para este gobierno, pero para los que vengan. ¿Qué Me, querías me decir, Gaby? disculpan, ¿puedo, Intervení lo puedo- que quieras, ¿eh? ¿puedo No hace falta que terminar yo te diga. un minutito? Sí. Que es independencia del Banco Central, los presupuestos aprobados como corresponde, es un dato mínimo, y cumplir el llenar la Corte
con los 2 cargos que faltan, más los 220 Con jueces. gente intachable, que, por favor. por supuesto, pero es un acuerdo político. Sí, claro, Al vos final, el pensás que acuerdo intachable el gobierno es el tiene acuerdo 6 que hagamos senadores. todos los argentinos. Hay un tercio de argentinos que son kirchneristas. Yo no comulgo, no pasé un día. Mirá que hay gente que ha girado. Yo 30 años en el peronismo, 20 años en el PRO. No pasé ni un segundo en el kirchnerismo. Pero reconozco que hay un tercio de argentinos que son kirchneristas, no están en esta mesa, pero están en la Argentina. Sí. Si nosotros creemos que la Argentina es creíble, es una Argentina que los incluye, salvo que pensemos en matarlos, que no creo que sea el modelo de ningún argentino. no, sería de ninguna Entonces, manera. ese dato hace que sea fundamental que extrememos los recursos para entendernos entre nosotros, porque si no, después de China que nos salvó el año pasado, el Fondo Monetario que nos salvó en mayo, ahora el Tesoro norteamericano, tenemos El campo que nos salvó hace 3 Sí, semanas. por eso. Liquidaron, ya se gastaron los Pero, 2.000 millones de dólares. discúlpame, Juan Manuel. De liquidación del campo. 7.000 millones, solo acumularon No, 2.000 y ya lo gastaron. tenemos que tener una gran expectativa, que haya vida en Marte, que los marcianos sean ricos y que nos quieran, porque no tenemos Bueno, otro además, marciano. eso es lo más. última Tenemos que ser instancia. profesionales. Pero es mejor que Denme lo un hagamos segundito nosotros. que les tengo que dar este consejo y ya seguimos, que está súper interesante. Si necesitas efectivo, tengo